Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, canal 50, señal abierta en Temuco y Padre Las Casas, y canal 61 en Telefónica del Sur para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique. Además del streaming en TVUCT.cl para todo Chile y el mundo. Estamos, como lo habíamos anunciado, con el Seremi del Medio Ambiente de la región de la Araucanía, el señor Félix Contreras. ¿Cómo está, Félix? Francisco, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, por darse el tiempo dentro de su agitada agenda. O sea, tienen muchas actividades porque esta región de la Araucanía, ¿no?, tiene mucho que decir en cuanto a medio ambiente, junto con los escenarios naturales que tiene, también tiene una demanda muy importante de subserviente. Así es, de hecho, como tú bien lo señalas, nuestra región, las 32 comunas que forman parte de nuestra región, tienen particularidades únicas, e incluso me atrevería a decirlo, de nuestro país. Ajá. Una biodiversidad tremenda, un interés también por distintas personas en materia ambiental, lo cual nos permite poder desarrollar nuestra agenda de la mejor manera posible. Hay muchas actividades que desarrollar y hay algo en lo que ustedes están trabajando ahí decididamente junto a otros temas que tienen que ver con los nuevos desafíos planteados por esta nueva ley marco de cambio climático que ya está comenzando a aplicar ciertas temáticas. Están trabajando con distintos actores de la sociedad, ¿no? Así es, esta ley marco de cambio climático, que es una ley que además fue promulgada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, en el gobierno, merece ciertos desafíos para todo nuestro país y dentro de eso nuestra región, de poder, por un lado, establecer el plan regional de cambio climático, que ya estamos trabajando en este plan regional junto a distintos actores de universidades, del mundo científico, organizaciones civiles, que todos tienen algo que decir. Los municipios son fundamentales en esto también, porque además los municipios deben ser capaces de implementar sus planes comunales de cambio climático, los cuales deben estar en línea, ¿no es cierto?, con el plan regional. Así es. Hay un trabajo que se está haciendo particularmente, como usted señalaba, con los municipios, con la lógica de los planes comunales de cambio climático. De hecho, hace muy poco ustedes estuvieron reunidos con distintos alcaldes, ¿no?, de la comuna también trabajando. Sí, justamente lo importante de esto es poder ir detectando desde las mismas comunas, ¿cierto?, que sus propios alcaldes, sus equipos de medio ambiente, detectar cuáles son las realidades en materia medioambiental que cada uno de estos lugares posee. Y además los riesgos, ¿no es cierto?, y de desastres también, que pueden involucrar tanto de origen antrópico, o sea, de ser humano, ¿no es cierto?, pero además de los riesgos naturales. O sea, por ejemplo, un riesgo natural no va a ser lo mismo en la zona lacustre, por ejemplo, por el quemado volcánico, que en la zona de Malleco, ¿no es cierto?, que pueden ser, por ejemplo, incendios forestales, ya de origen antrópico, o algún otro tipo también de origen natural. Por lo tanto, lo que buscan justamente estas reuniones de coordinación es justamente poder establecer los lineamientos que nacen desde el Ministerio para poder ir facilitando todos estos procesos que involucran una larga data además de trabajo. Hay complejidades que son propias tal vez de nuestro país, pero particularmente en nuestra región. Como usted bien señalaba, tenemos la cordillera, ¿no? Tenemos las comunas cordilleranas que tienen ciertas temáticas y ciertas problemáticas que resolver. Tenemos zonas a la orilla del mar, como Puerto Saavedra, ¿no es cierto?, y zonas cercanas. Y por otro lado también hoy día el cambio climático que ha llegado hasta el sur de nuestro país, en la zona de Malleco, donde hoy día se ven viñas, por ejemplo, hay parques eólicos también que se han desarrollado, y eso también tiene que ver con cómo ha cambiado el panorama acá, ¿no? Justamente, es por eso la importancia de que nosotros debemos ir adaptándonos a estas nuevas realidades. ¿Ya? Y en cambio climático, a nivel mundial, la ciencia señala que en realidad hay muchos aspectos que sí, podemos detenerlos e incluso retrocederlos, pero hay otros que lamentablemente vamos a tener que aprender a convivir con ellos, ¿ya? Situaciones o fenómenos atmosféricos, de cuencas, entre otros, que vamos a aprender a vivir con ellos a lo largo del tiempo. Entonces el esfuerzo nuestro y vida de todos, ¿ya?, no solamente del Estado, del gobierno de turno, sino que de todos los ciudadanos en general, es ver de qué manera desarrollamos nuestras actividades lo más sustentable posible. Esto es aprovechar los recursos que la naturaleza nos entrega hoy día para el desarrollo, ya sea de actividades deportivas, económicas, comerciales, lo que sea, ¿no es cierto?, pero sin alterar, ¿no es cierto?, las actividades futuras, de las futuras generaciones, que también deben ser capaces de aprovechar esta naturaleza.
Convengamos que Seremi hoy día a cargo de esta cartera justamente en la región de la Araucanía, pero con una vasta trayectoria previa, casi 14 años en la Seremi de Salud, justamente encargado de temas de calidad del aire, también en temas de residuos estuvo trabajando, y eso también le permite llegar justamente a la Seremi del Medio Ambiente con una experiencia, con una trayectoria y con un conocimiento, y llevándolo a ese tema del medio ambiente y del aire en particular. Planes de descontaminación ambiental, usted desde el origen estuvo trabajando activamente en ello. ¿Cómo ha visto esta evolución? ¿De cuántos serán? ¿10 años, 8 años, Fren? El primer plan de descontaminación de Chile, ya justamente fue acá en Temuco. Ya el 3 de junio del año 2010 entró en vigencia el primer plan de descontaminación, que en ese tiempo abordaba la partícula MP10, la partícula más grande. ¿Ya? Y en ese tiempo se hablaba más que nada de medidas estructural, como aislación térmica, pequeños programas, pero hacía más que nada un llamado a la conciencia de la ciudadanía, por ejemplo, cuando se le informaba un pronóstico de calidad del aire, ya sea en preemergencia o emergencia, en lo posible no utilizar los artefactos de leña. Es por esto que después nacen las alertas sanitarias, donde se empieza a fiscalizar, que si ustedes recuerdan, causó gran revuelo de cómo se iba a hacer esto, de qué forma se iba a operativizar. Y es así como después, en el año 2015, entra en vigencia el nuevo plan de descontaminación, que además de la partícula MP10, incorpora la de 2,5 micras, que además es la más peligrosa, ahora que es la que ingresa a todo nuestro sistema respiratorio, llega hasta nuestro alveolo, se deposita ahí, y es muy difícil expulsarla. Nosotros hemos estado conversando largamente con distintos especialistas desde distintos frentes, justamente con el tema de la contaminación ambiental, como muchas veces hasta el día de hoy, después de, como usted señala, 10, 13 años, ¿no?, de trabajo, la comunidad sigue sin sopesar los peligros que esto significa, porque el impacto que tiene la partícula PM2.5 a la salud es brutal, literalmente, ¿no? Así es, lo que pasa es que ocurre un fenómeno que lo voy a explicar en palabras sencillas. O sea, si nosotros le dijéramos a una persona, mire, cruce la calle indistintamente el color del semáforo y corra y no mire para ningún lado, lo más probable es que la persona va a decir, oiga, pero tengo que tener cuidado porque me va a traer una consecuencia. Pero cuando los efectos son a largo plazo, como por ejemplo lo que respiramos, muchas veces cuesta tomarle el peso que realmente repercute. Pero sí me van a entender, por ejemplo, las familias que conviven a diario, por ejemplo, con familiares que tienen problemas respiratorios o que tienen bebés, adultos mayores, que aquellos días donde hay mayores niveles de contaminación, respirar se nos hace mucho más difícil. Absolutamente. Y eso ha ido mejorando, si bien probablemente no como todos quisiéramos, pero estos planes de descontaminación ambiental han tenido un impacto. Así es. De hecho, a la fecha hemos logrado reducir casi un 42% los niveles de contaminación desde los orígenes que esto comenzó a operar. ¿Ya? Y esto es un número muy importante y real además, y que esto trae consigo el resultado de las medidas tanto estructurales del plan como los subsidios de aislación térmica, los recambios calefactores, que estamos casi 20.000 sistemas de recambio que ya tenemos a la fecha. Eso significa, por ejemplo, en solo pellet, ¿ya? Estamos hablando de 25.000 toneladas de pellets que están siendo utilizadas solo de Temuco para las casas, sin contar el resto de las comunas de nuestra región y menos del país. Pero además, este año, por ejemplo, a la fecha llevamos 36 episodios de contaminación. Esto es en niveles de alerta, preemergencia o emergencia. En emergencia hemos tenido solo 7 y se han dado todas para las casas. ¿Ya? Y si lo comparamos con el año pasado, por ejemplo, a la fecha llevamos 40 días de mala calidad del aire. Por lo tanto, año a año va reduciendo, y esto significa también el esfuerzo de todas las familias de Temuco para las casas, uno, por cumplir las medidas, segundo, postular los sistemas de recambio y acatar, ¿no es cierto?, los pronósticos de calidad del aire, porque han logrado reconocer el problema que esto significa. Ahí la difusión justamente de las medidas de mitigación, del trabajo que se está haciendo, de las preemergencias ha sido fundamental, y este resultado se ha extrapolado también porque los planes de descontaminación, como usted señalaba, comenzaron justamente en Temuco, en la región de la Araucanía, pero se han extendido a casi todo el sur del país, ¿no? Desde Rancagua hasta Coyhaique hoy día contamos con planes de descontaminación, algunos que están en proceso de entrar en operación, otros como por ejemplo el de la región de O'Higgins, que este año comenzó a operar, y esto ha sido porque el Ministerio del Medio Ambiente ha hecho grandes esfuerzos, ¿ya?, de tal forma de poder contar con estaciones de monitoreo de calidad del aire que midan durante un periodo de tiempo, que sean representativas poblacionalmente, o sea, no es llegar a instalar cualquier tipo de estación de monitoreo, debe cumplir con ciertos criterios, ¿ya? Y una vez que están estos resultados, si se declara saturada una zona,
se comienza a trabajar en los planes de descontaminación. Ajá. Ahí hay un trabajo, por supuesto, que es permanente, ¿no? La importancia de tener una Seremi de medio ambiente activa, sobre todo en una región como la Araucanía, es fundamental. Hay otras aristas que se viven actualmente en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, lo estábamos conversando antes, Seremi, que tienen que ver con los humedales urbanos y cuál es la importancia, por un lado, para la biodiversidad y también justamente para la sana convivencia de nuestra comunidad, ¿no? Sin lugar a duda, ese es otro gran tema, ¿ya? Y además, durante nuestro gobierno hemos logrado llegar, por ejemplo, a los 100 humedales declarados a nivel nacional. Ajá. En la región tenemos 7 ya declarados, de los 17 que están en proceso de declaratoria, de los cuales uno corresponde, por ejemplo, a Trayén, en la zona de Malleco, y los restantes son de acá. Son muy importantes. Uno, por lo que usted bien señalaba, ¿no es cierto?, la biodiversidad que existe ahí. Son zonas donde nace, ¿no es cierto?, toda la vida que nosotros conocemos, recupera contaminantes y sacan oxígeno nuevamente, pero además sirven como amortiguadores sobre todo lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas semanas con estas inundaciones, ¿ya? Sí. El intervenir los humedales de una manera sustentable, como corresponde, ¿ya?, permite, ¿no es cierto?, por un lado evitar esas inundaciones, ¿ya? Si nosotros nos intervenimos de cualquier forma, lo que hace es que se desbordan, se generan otros brazos de río o del mismo humedal y va a generar complicaciones que corresponden. Efectivamente, a veces pasa lo mismo un poco que con el tema de la contaminación, que como son efectos a largo plazo a veces no se ven, pero los problemas no ocurren hasta que ocurren. Y cuando se intervienen los humedales urbanos, por ejemplo, hay un trabajo muy importante que ustedes están haciendo justamente acá en Temuco con el humedal de Chivilcán, que se está reposicionando como humedal justamente y que tiene, nos explicaba hace algún tiempo el doctor Fernando Peña, que trabaja en planificación territorial, tiene una importancia enorme justamente para la ciudad de Temuco. ¿Qué está pasando hoy día con el humedal de Chivilcán acá en Temuco? Bueno, primero hay que señalar que los humedales que pueden ser declarados como tal por parte del Ministerio del Medio Ambiente son los humedales urbanos. Ajá. Basta que una pequeña porción de un humedal toque, por así decirlo, suelo urbano y el resto que esté en zona rural para que sea declarado como un humedal urbano. Efectivamente, ese es uno de los humedales que nosotros habíamos declarado como tal. No obstante, la ley señala que una vez que son declarados, cualquier persona tiene 30 días hábiles para efectuar una reclamación ante el Tribunal Ambiental. Y es así como 2 personas propietarias de ciertos puntos de este humedal efectúan una reclamación válida por lo demás porque ellos señalan de que no corresponde a un humedal cierta área de superficie. Es así como el Tribunal Ambiental, hace un poco tiempo atrás, retrotrajo todo este proceso hacia su origen y nosotros justamente esta semana ya hemos efectuado visitas a terreno. Estamos verificando que se cumple al menos uno de los 3 criterios que establece la ley de humedales, que es, por ejemplo, vegetación que exista en el lugar, calidad del suelo y periodo de retención de humedad o de agua en el lugar, de tal forma de prontamente volver a ingresar en la carpeta y el humedal va a ser nuevamente declarado como corresponde. Un rol clave que cumple ahí, por supuesto, la Seremi de Medio Ambiente, no solamente acá en Temuco, sino en toda la región, con las vicisitudes, ¿no?, que tiene nuestra Araucanía. Hay 17 humedales actualmente en la Araucanía. O sea, hay muchos más humedales, pero hay 17 que están, a la fecha han sido solicitados para declararlos como humedales urbanos, de los cuales 7 ya están declarados. O sea, un trabajo que es permanente, que sigue desarrollándose junto con una cartera enorme de actividades que están desarrollando actualmente la Seremi, ¿no? Así es, como Seremi tenemos muchas actividades, por ejemplo, certificación ambiental de los municipios, ¿ya? Y somos una de las regiones que más municipios tenemos con certificación ambiental en distintos niveles, ya incluso en excelencia. ¿Ya? Además de eso, certificación a centros educacionales, tanto públicos como privados, en materia ambiental. Y no solamente una certificación, sino que ellos deben demostrar acciones en materia ambiental, en materia de residuos, en ecosistemas acuáticos. Estamos trabajando firmemente, por ejemplo, en el plan de descontaminación del lago Villarrica, biodiversidad, que es lo que recién estábamos conversando, ¿ya? Y que esto viene a ser el comienzo de la nueva ley SBAP, ¿no es cierto?, de biodiversidad y áreas protegidas que acabamos de aprobar, ¿no es cierto?, en nuestro gobierno también. Seremi de Medio Ambiente, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando. Félix Contreras, Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Bueno, luego de haber tenido esta interesante conversación con el Ceremi de Medio Ambiente de la región de la Araucanía, el señor Félix Contreras, ingeniero en prevención de riesgo, máster en gestión ambiental, vamos al corte y seguimos aquí en Pauta Abierta.